Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Es un verdadero privilegio estar aquí nuevamente con todos ustedes en FETV, el canal de la misericordia, con un tema interesante. El día de hoy vamos a continuar hablando del catecismo de la Iglesia Católica con un invitado que yo creo, no sé si ustedes habrán olvidado o no, porque ya tenía bastante tiempo en mi percepción, porque a veces las percepciones son equivocadas, que no estaba por acá. Nuestro hermano Julio Ortega. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, Roquel, muchas gracias y como siempre contento de estar por aquí, ¿verdad? Pues apoyarte. Y este tema me fascina, ¿no? Me fascina conversar contigo del catecismo y ponerlo, reflexionar sobre él de una manera coloquial, del día a día. Me explico, que los hermanos que están viendo pues lo puedan ver de una manera más accesible, más día a día, me explico, y puedan darse cuenta a veces de cositas que cuando uno lee el catecismo así por encimita como que es una cosa más complicada, pero no. Así que me gusta mucho y gracias, Roquel, por invitarme. Muy bien, Julio. Entonces, antes de continuar con el tema, como es nuestra costumbre, siempre queremos exhortarle a que recuerde que FETV sigue adelante gracias a ustedes. En primer lugar, le queremos agradecer su sintonía, su apoyo, estar pendiente de todos los programas que le ofrecemos en este canal, que edifican, que ayudan a vivir mejor nuestra fe. También recordar que FETV no solo nos beneficia a nosotros, sino a mucha gente a través de una misión. ¿Cómo puede ser usted parte de esa misión? Bueno, le invito a que llame a otras personas a que sintonice FETV. Si usted conoce a gente que no está viendo el canal, usted puede invitarle y decirle el bien que le ha hecho su programación. Otro aspecto importante también recordar la oración, porque sin oración nuestra vida espiritual colapsa y además las obras de Dios también. Entonces, oración por uno mismo, por su familia, por nuestra comunidad, por el país, por el mundo y también por esta obra de FETV para que el Señor la bendiga y la siga sosteniendo. Finalmente, recordemos que FETV sigue adelante también a través, igual que nosotros, de los bienes materiales. Recuerde que hay gastos de energía eléctrica, de comunicaciones, de agua, hay que pagar la planilla, el personal, equipo, mantenimiento, etcétera. Es largo de mencionar para que esta señal llegue limpia y clara a todos ustedes. Entonces es importante también que usted sepa que lo que usted dona tiene el propósito fundamental de sostener a FETV, porque muchos de los que elaboramos acá somos voluntarios. Solamente se tiene una pequeña planilla que es la que lleva adelante la obra. El resto, la gran mayoría, somos voluntarios que no recibimos ningún estipendio para hacer esto. Así que su dinero está muy bien invertido aquí en FETV. ¿Y cómo usted puede colaborar? Bueno, puede hacerlo a través de los 3 bancos a los que tenemos nosotros cuenta, que se llama Fundación para la Educación en Televisión, FETV. Tenemos cuenta en el Global Bank, en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, y en el Banco General. En cualquiera de ellos usted puede hacerlo directamente en sucursal o a través de la banca en línea. También recuerde que aceptamos Visa, Clave o Mastercard. Finalmente, recordemos siempre, para los que tienen cuenta en el Banco General, puede hacerlo de la manera aún más sencilla, usando la famosa aplicación de Yapi. Todo lo que tenemos cuenta en el Banco General ya pagamos Yapi, le pagamos los plátanos al tiendero con el Yapi, le pagamos el corte de cabello, sea bueno o malo hay que pagarlo. Entonces también lo hacemos a través de Yapi. Y entonces, ¿cómo usted hace? Bueno, simplemente busca la aplicación dentro del Banco General, Yapi, busca no un número de teléfono como es costumbre, sino en el directorio, busca directorio y busca FETV05 y ahí puede hacer la donación que su corazón le dicte. Recuerde que el tamaño de su donación no es lo importante, sino el corazón con lo que usted lo dé. Y con muchas pequeñas donaciones hacemos una montaña de amor que sostiene esta obra. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Le agradecemos a todos su paciencia de estar con nosotros. Julio, ¿dónde quedamos la última vez? Porque ya tengo tiempo que no te veo. Sí, bueno, yo también traje mis notitas para acordarme, ¿no? Pero bueno, estábamos viendo, en el último programa, estábamos viendo el numeral 385 del Catecismo, que es el inicio de un tema que tiene un nombre bien poderoso, bien impactante, digo yo, que se llama la caída, ¿verdad? Y entonces, cuando uno escucha la caída, vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Y evidentemente, pues esta parte del catecismo lo que busca es explicarnos un poquito más la raíz, el origen del pecado, ¿verdad? Cómo desde Adán y Eva, como quien dice, ¿verdad? Vinimos a heredar pues esa, vamos a poner así, esa debilidad
¿verdad? Que lamentablemente pues nos domina diariamente. El católico debe estar siempre, el cristiano debe estar siempre luchando contra esas pasiones, contra esa debilidad que tenemos, esa falla, vamos a ponerlo así, no sé si es la mejor palabra, por ser humano, ¿verdad? Por ser criatura de Dios. Entonces, el programa anterior hablamos del 385 y se hablaba un poquito de que Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas, y resumíamos que pues podíamos con esa reflexión sacar de la mente que el mal podía venir de Dios, ¿no? Y estuvimos elaborando un poquito y hablamos que en esencia pues habían males naturales, había el sufrimiento, ¿verdad? Y el sufrimiento se da no solamente porque, no tanto por algo malo, sino sencillamente porque uno ama y uno sufre. Así que vamos a ponerlo así, que no pudiéramos decir que es precisamente como un mal, pero bueno, regresamos a los males naturales, terremotos, etcétera, pero que son necesarios para que este mundo, este universo siga funcionando. En el momento que esas cosas se detienen, esos movimientos de tierra, esas lluvias, esas tormentas, pues significa que el mundo o el universo se está muriendo. Necesita estar vivo, necesita estar en movimiento. Y hablábamos al final que pues el mal principal era el mal moral, que le llamamos pecado. Y precisamente Roquel en el numeral que sigue, que es el 386, inicia con una frase que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la primera parte habla de la realidad del pecado y dice el 386, el pecado está presente en la historia del hombre y sería vano intentar ignorarlo. Entonces ahí nos vamos a quedar, no termina el numeral, pero hombre, vamos haciendo las pausas para ir reflexionando, ir saboreando cada punto. Entonces, y esto es una realidad. O sea, lo que está pasando en el mundo, me parece, Roquel, es que este mundo secularizado está buscando la forma de olvidar, ¿verdad? De ignorar, llamamos el pecado, de ignorarlo de muchas formas, de decir que eso que yo... Primero dan desde la idea de que eso es una cosa retrógrada, ¿no? Que el pecado es una cosa... ¿Tú de qué siglo vienes? Vienes de la Edad Media. Cuando hablamos de pecado, nos sentimos pues a veces atacados porque nos ven como locos, nos ven como fanáticos religiosos, pero es que no hay otro nombre para el mal moral. Cuando mis actos producen mal a otros, ¿verdad? Entonces, y ahí empieza. Entonces, la sociedad secularizada, digo yo, y todos sabemos que secularizado significa que ha querido sacar a Dios de su entorno, de su día, de su vida. Una sociedad secularizada es una sociedad que dice que, no, mira, aquí Dios es la iglesia, ¿verdad? Aquí vamos a hablar cosas serias y vamos a ponernos en el día a día, que es lo importante: economía, derechos civiles, derechos humanos, eso es lo importante. Entonces sacamos a Dios hasta de los derechos humanos. Entonces ahí viene el problema de esa distorsión que tenemos en la realidad. Entonces, pero vemos mucho de eso, y no sé si Roquel de pronto tú eres bueno dando ejemplos, eso de ignorarlo. Por ejemplo, lo vemos que la gente dice, no, pero si eso no tiene nada de malo, pero si esa persona no está haciendo ningún mal. ¿Me explico? O sea, el hecho de que yo actúe de una manera que de acuerdo a nuestra doctrina está mal, para la sociedad resulta que no es malo, porque tú estás exagerando. También lo vemos en las leyes. Lo vemos en las leyes que de pronto comienzan a regular o a legalizar comportamientos y actos que sabemos que son inmorales, o sea, pecaminosos, y entonces la sociedad lo ve como bien. Oye, pues ya esto es legal, esto está bien. Entonces, o comienzan de pronto queremos darle otros nombres al pecado. Ay, mira, yo no sabía, me equivoqué. Mira, pero fue un desliz. Así que no sé si, Roquel, tú quieres de pronto aportar con ejemplos. Que bueno, para mí tú eres mi mentor de ejemplos. Tú sales con unas que yo me quedo y dije, wow, bueno, esa cosa. Más que ejemplo, yo quería hacerte la siguiente pregunta, ajá, Julio. Y es la siguiente, fíjense. Ok, con lo que dijiste de la gracia, sobreabundó la gracia, yo veo en el mundo dos extremos. Obviamente uno es minoría, otro es mayoría. Está la gran mayoría que tú ejemplificaste con la gente que simplemente quieren abolir el pecado. O sea que al final, a ti te gusta, tú lo haces bien, tú eres feliz, a mí no me molesta,
dale. Pero tenemos el otro extremo, Julio, tenemos el otro extremo, porque los fariseos hablaban de que estos que no conocen la ley son unos malditos. Entonces el otro extremo son aquellos que dicen, hey, yo no sé cuándo Dios va a venir y va a arrasar con todos estos malditos pecadores, ¿me explico? O vamos a ver, ojalá todos ardan en el fuego del infierno, ¿no? Entonces, también hay una situación. Yo le digo a la gente, ¿qué pasa? El que está en el mundo en su pecado, como dicen por ahí en la gozadera, no le importa. Pero ¿qué hay del pecador arrepentido que se siente rechazado por Dios o que siente que yo hice tanta cosa que yo podré ir a la iglesia, o sea, yo podré volver o Dios me va a aceptar? Hablando de esos dos extremos, Julio. Bueno, pero la verdad, Roquel, es que al final me sentí identificado porque de hecho yo me considero uno de esos que yo pensaba que no podía ir a la iglesia porque yo era pecador. Entonces, no recuerdo muy bien, pero en alguna homilía, en algunas lecturas, así empezando yo a ir así como con vergüenza, con miedo, ¿verdad? Wow, ¿qué hago aquí? En la última banca. En la última banca, con preocupación de que me van a ver aquí, ¿qué hace este tipo aquí? Pues escuché, parece una tontería, pero escuché la gran verdad de que la iglesia fue hecha por Jesucristo para los pecadores. Yo dije, wow, entonces, o sea, yo estoy bienvenido en la iglesia. O sea, está hecha para mí. Entonces ahí se abrió un horizonte de posibilidades. O sea, me sentí distinto, como usando el ejemplo este que tú comentabas de rechazado, porque uno al principio se siente rechazado. Y quizás porque uno mismo, ¿ah? En parte también algunos hermanos dirán, porque hasta en la iglesia a veces lo vemos, ¿ah? Hasta en la iglesia vemos y que, ¿por qué está comulgando? O sea, nos ponemos nosotros a juzgar, nosotros no sabemos nada de la vida de la persona y estamos preocupados porque el cura le está dando la comunión a alguien. Entonces, yo no sé, o sea, la verdad es que yo no puedo juzgar. Hasta confesándose critica. Así. ¿Qué hace este cree que pues se está confesando, él va a cambiar? Sí. ¿Y cuántas veces está confesando lo mismo y no cambia? Entonces, bueno. Así que yo lo veo así y me gustó mucho cuando hablaste de que precisamente a veces nosotros en ese rechazo nos sentimos alejados y tenemos temor de llegar. Pero al final todos los que estamos en la iglesia somos pecadores. Y esos que dicen que ya que venga Dios y acabe con todo esto, pues se está incluyendo entre los exterminados, porque no hay nadie, o sea, no va a quedar. Miren, señores, si la iglesia se fueran los pecadores y nada más quedaran los santos, no estaría ni el cura. ¿O me equivoco? Sí. Así que no sé si eso responde. ¿Cómo no? Entonces, fíjate, Julio, ya el tiempo, me avisaron que el tiempo se está acabando. Solamente te quiero adelantar la siguiente pregunta. Entonces, fíjate, estuvito, porque este tema creo que vale la pena que lo vayamos desgranando. La sociedad está perdiendo la conciencia del pecado, ¿no? Y por eso sobreabunda el pecado, porque antes por lo menos, por ejemplo, las personas cuando cometían algo malo, ¿no? Como dijiste tú, voy a poner un pecado que está muy de moda, ¿no? El adulterio. Ahora, en el pasado, el adulterio podía ser un motivo de vergüenza, algo que había que esconder y que no quería que se hablara de ello. Ahora en nuestra sociedad la gente se ufana, ¿no? Dicen por ahí, no tengo una hembrita por ahí y la gente lo aplaude y todo, oye, qué bien, tiene su esposo y sus hijos allá. Entonces, decía San Pablo de que cuando se pierde la noción de pecado, entonces la gente alaba lo que debería avergonzarse. Entonces, vámonos con esa reflexión, voy a decirle a Julio que reflexionemos sobre eso. Si en esta sociedad se han invertido los valores de que nos avergonzamos de lo que debíamos enorgullecernos, y nos enorgullecemos de lo que debería avergonzarnos. No se quede aquí, vamos a hacer la pausa y después volvemos.
Muy bien, hermano, gracias por estar de nuevo aquí en FETV, el canal de la Misericordia, con el programa 2000 años después. Dejamos con Julio con tarea. Hablamos de que la gente se siente orgulloso de ser adúltero, pero posiblemente, como dice Julio, tal vez se avergüence de ir a confesarse. Entonces, como que se ha invertido los valores. ¿Qué está pasando, Julio, en este mundo? Bueno, es interesante el comentario, Roquel, porque casualmente preparándome para este programa, pues había un ejemplo que dio Monseñor José Ignacio Munilla y decía que, hablando de su héroe que es Chesterton, decía que el mejor amigo la persona más cercana con Chesterton fue un sacerdote que pues pareciera que tuvo que ver bastante con su conversión. Y cuando él se enfrascaba en este cotilleo, como dice en España, ¿no? en estas charlas existenciales, entre comillas, ¿no? A Chesterton le sorprendía, y esto es bien importante, que un sacerdote supiera tanto de la vida. Porque él pensaba que la iglesia o los sacerdotes, pues la religión, era una cosa como etérea, como ahí arriba, como puros santos y puro cielo, y no tenía el contacto con la realidad, decía. Y lo que le sorprendió a Chesterton era precisamente que el padre, que no recuerdo el nombre, era todo lo contrario. Le abrió, inclusive le hacía ver cosas de la realidad de la vida, del mundo, de todos los aspectos de la vida, con más claridad que lo que él mismo los entendía. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Que en la medida, pareciera extraño, pero en la medida en que usted esté más alejado de Dios, esto es interesante, en la medida que usted esté más alejado de Dios, de la iglesia, de orar, de leer diariamente la palabra, de buscar lecturas o audios relacionados con su fe, con su doctrina. A la medida que usted se aleje más de eso día a día, a usted le va a parecer más normal todo lo que está pasando en el mundo. Es más, le va a parecer hasta como correcto. Le puede parecer hasta justo. Oye, pero sí, vamos a hablar, por ejemplo, de una noticia que nos conmovió hace unos días, el tema de la Corte Suprema, donde formalmente ratificaba que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, pues los medios de comunicación me han comentado, porque no los veo, a excepción de FTV, ¿no? Todos están un revuelo, que esta crueldad, que esto que ha sido, pero qué clase en la Edad Media vivimos. Y hace un ataque a la Corte Suprema porque ratificaron algo que tiene y obviamente la Corte Suprema no ratificó esto desde el punto de vista religioso. Ellos ratificaron esto desde el punto de vista legal, biológico, moral, todos los argumentos. Yo no sé si incluyeron religión, no creo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo? Y especialmente, un amigo me comentaba, pero ¿por qué pasa esto? Yo estoy confundido porque los medios de comunicación, todos están a favor de eso que la mayoría del pueblo dice que está mal. Entonces, yo le comentaba, mira, lo que pasa es que cuando tú vives en ese mundo tan superficial, ¿verdad? En el que pues todo lo novedoso, o sea, todo el mundo, acuérdense que el príncipe de este mundo es Satanás, y todas esas cosas están bien, y la novedad, y el show, y la belleza, y la moda, o sea, todas esas cosas, que no es mala, ojo, pero el exceso, el vivir en ese entorno te hace pensar que eso es normal. Entonces, en la medida en que tú más te alejas, o sea, te dejas capturar por el mundo, menos mal ves el pecado. Pero cuando tú comienzas a acercarte, ¿por qué? Porque tocaste fondo, sentiste que, bueno, perdí mi matrimonio, mi mujer me dejó, los hijos me odian, lo que sea que haya pasado en tu vida, tú comienzas a reflexionar y a hacer un análisis interior y probablemente no encuentres respuestas, y quizás vas a sentir esa programación, ese chip que nos puso Dios como criaturas de buscar algo superior. Me gusta mucho escuchar los programas de alcohólicos y de adictos, porque se sienten que ya no hay manera de que yo pueda. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, entonces tú dices, bueno, déjame ver. Y comienzas a buscar y te comienzas a acercar a Dios, comienzas a darte cuenta de todo lo que tú has hecho mal, que tú pensabas que estaba bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Roquel, a mí me parece que por eso es importante
que nosotros nos preocupemos, así como usted se preocupa de qué voy a comer todos los días, si tengo que hacer ejercicio, si me estoy bañando bien, si tengo un desodorante, así como usted se preocupa con esas cosas que son del día a día, igual hay que ocupar espacio para las cosas de Dios. Hay que sacar un tiempo, 15, 20 minutos para leer la palabra diaria, para orar, porque en cada vez que usted falle, compárelo con hacer ejercicio. Si usted se propuso hacer ejercicio 5 días a la semana y usted nada más hizo 2, ¿cómo se siente usted? Entonces, algo está faltando, usted comienza a ver los resultados en su cuerpo. Entonces, de la misma manera, usted tiene que incluir las cosas de Dios en su vida como parte de su vida, como una rutina, como un hábito, para irse acercando a Dios cada día y darse cuenta y tener más claro qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo que me está haciendo daño y a quién le estoy haciendo daño. De hecho, Roquel, y te paso la palabra, incluso en el mundo profesional, el mundo de negocios, hay, por ejemplo, una corriente de trabajo, de equipos de alto desempeño que se llama agilismo, ¿no? Y el agilismo es una, no quiero decir una novedad, pero es algo que se ha descubierto y que muchas empresas que están en transformación organizacional, en cambios tecnológicos, etcétera, quieren resolver problemas, sienten que están perdiendo negocios, sienten que los clientes ya no quieren sus productos. O sea, todas esas organizaciones están moviéndose hacia la agilidad para pues encontrar la solución, porque ya la forma en que hacían las cosas hace años atrás ya no funciona, entonces requieren otro proceso. Y el primer punto, Roquel, el más importante para poder tener un equipo ágil o para poder liderar un equipo ágil, es que usted se dé cuenta, usted qué está haciendo mal. O sea, en agilismo no dicen que no, es que fulano no sirve, hay que botarlo. Y este hay que reemplazarlo, vamos a buscar otro. No. Empieza al revés. Usted sirve, ¿cuáles son sus defectos? ¿Cómo usted se está comunicando? Usted, una persona le dijo algo y usted cómo se sintió, quiso reaccionar a la defensiva. Entonces, todo eso lo obligan a uno a ir cambiando, mejorando para poder dar los resultados en el equipo. Entonces, yo sé que esto se sale un poco del tema, pero a mí me sorprende mucho, Roquel, que cada día que yo avanzo en mi vida, que no tiene que ver con lo religioso, cada día me doy más cuenta de que todas las verdades que están en la Biblia, todas las verdades que están en los mandamientos, toda la guía que nos da la iglesia, que nos da nuestra doctrina, ¿verdad? Definitivamente que está correcta. O sea, a veces estamos buscando problemas, solucionar problemas y no sabemos dónde. Y oye, está la Biblia escrito hace 2000 años. Bueno, un poquito menos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es muy real, es muy actual. La palabra de Dios es muy actual y es probablemente la solución a sus problemas del día a día en el trabajo, porque usted tiene que darse cuenta que usted puede ser la persona que está cometiendo el pecado, que está causando daño a otros y no se da cuenta. Roquel. Mira, Julio, hay un tema que me parece a mí interesante y decirle a los fetevidentes. Mire, no caigamos en la trampa. La verdad no depende del consenso. Muchas personas creen de que, bueno, si la mayoría de las personas piensan de esta manera, entonces eso es verdad. Yo quisiera que le pusiéramos la siguiente analogía, la siguiente historia. Imagínense que mataron a 10 personas, ¿no? Y no encuentran al asesino y se encuentran a Julio Ortega y lo llevan allá al púlpito y allí lo ponen en una tarima y agarran una multitud y dicen, ¿quién piensa que Julio fue? Y Julio no fue. Y todo el mundo, ¡sí! Ese, vamos a matarlo pues y arreglamos el problema. Entonces Julio va a gritar, no, pero si eso no es verdad, no importa, pero todos estamos de acuerdo que tú lo hiciste. Así que nosotros, nuestra voto ha determinado qué es la verdad. Entonces la gente va a decir, no, eso es absurdo, hay que buscar cuál es la verdad. Bueno, ¿por qué en el lado moral no hacemos lo mismo? ¿Por qué en el lado moral no tratamos de buscar la verdad, no lo que a mí me gusta? Fíjese, cuando usted se da cuenta que cuando una persona de repente trata de justificar el pecado, trata de justificar las cosas que están mal, inmediatamente lo que tiende es al insulto, tiende a la descalificación, no tiende a un análisis profundo. Cuando usted le dice a una persona que el adulterio está mal, empieza a hacer todo tipo de insultos, tú puritano, tú eres un retrógrado, hipócrita. No, pero analicemos el punto.
¿En qué beneficia el adulterio? ¿Cuál es socialmente, políticamente, económicamente, a ti como y a la pareja, a los hijos? No hay ninguno. Pero yo quiero hacerlo. Así que entonces hacemos un consenso y determinamos entre todos que está bien o es aceptable. Entonces sí, es importante que tengamos esto muy presente porque eso está muy en boga. Si hay un grupo que supuestamente es un grupo, o incluso engañan, llegan a decir que hay un grupo grande que dice que esto debe ser. En el fallo, Julio, de la Corte Suprema, una de las cosas que yo leí del fallo decía que la Corte no puede crear derechos. La Corte, o sea, que no es que el día de mañana Julio Ortega dice, mira, un derecho humano es que todo mundo deje de usar ropa interior. Eso es un derecho humano. Entonces, ven acá, espérate, eso no es un derecho humano. No, pero es que yo quiero y voy a un grupo de presión y tumbo puertas y cierro calle y hago esto y lo otro, hasta que yo consigo que lo declaren un derecho humano. Entonces, ahí vemos ejemplos de lo que es el pecado que Dios nos reveló, lo que la sociedad dice. Julio. Sí, no, y escuchándote, Roquel, definitivamente me doy cuenta, como dice el catecismo, que el pecado tiene mucho poder, o sea, tiene mucha fuerza. O sea, cuando llega un momento en el que, como tú ponías en el ejemplo, que la mayoría considera algo correcto y ya es correcto, o sea, mira la fuerza que tiene el pecado. Y me acuerdo también, bueno, en ese momento con esta palabra que acabo de decir, me acuerdo de la secuencia de Pentecostés, creo que es. O sea, mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Cuando no envías tu aliento, ¿me explico? Entonces te das cuenta de que es que lo malo es que el pecado es como subrepticio, o sea, que como él actúa como sin que tú te des cuenta, porque todo parece bien. Entonces, yo creo que siguiendo la línea de lo que comentaba Roquel, yo creo que al final el poder del pecado y nuestra respuesta hacia él es que cuando aceptamos, tú decías, hablabas del adulterio, de que eso está mal, por decir algo, ¿verdad? En ese momento nos vemos cara a cara con la realidad. ¿Me explico? Nos sentimos como quien dice, vemos el alcance de nuestros actos. O sea, nos damos cuenta del daño. O sea, cuando tú te das cuenta, y por eso hay que estar cerca, conectando con lo que habíamos dicho anterior, porque si yo vivo en el mundo alejado de Dios, alejado de mi fe en general, evidentemente me va a ser mucho más difícil, está comprobado, darme cuenta del error. Pero creo que el principal poder del pecado es que yo no me quiero dar cuenta de que eso está mal. O sea, a mí no me conviene aceptar, no, y esto no es una cosa consciente, esto es un mecanismo de defensa humano normal de que yo no puede ser. Pues sí es, ¿no? Que al darme cuenta que yo estoy pecando y estoy actuando mal, de que eso no es correcto, de que en realidad eso es malo y le está haciendo daño a la gente a mi alrededor y a mí, que es lo peor, te está haciendo daño a ti. Entonces, en ese momento veo el alcance, veo las consecuencias de todo lo que yo hago, todo lo que he hecho, todo lo que quería hacer. Entonces, ese encuentro le produce a uno un mecanismo de autodefensa y dice, no, es que no quiero aceptar eso, no puede ser. Eso no. Entonces, yo creo que esa es una barrera que solo se puede sobreponer, solo puede sobrepasarla si estás cerca de Dios. Para eso está la iglesia, ahí nos damos cuenta que tú tienes cómo, la iglesia te da los caminos para poder sentir que eres bienvenido y que realmente eso que te pasa a ti le pasa a todo el mundo. O sea, el problema aquí principal es que tú no quieras aceptarlo ni te des cuenta, Roquel. Muy bien, hermanos, vamos a hacer la segunda pausa a este programa interesante. Le pedimos que se queden con nosotros, no cambie de canal, que pronto vamos a regresar con la parte final de este interesante tema sobre lo que el catecismo nos enseña sobre la caída y la sobreabundancia del pecado en este mundo. Y recuerde que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quédese con nosotros.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después con el tema El Catecismo de la Iglesia Católica con Julio Ortega, y estamos con la caída. Estuvimos hablando acerca de la sobreabundancia del pecado en el mundo y la mentalidad que eso crea en el mundo. Julio hizo un comentario que me pareció muy interesante y es el siguiente. Él habla de que el pecado tiene mucho poder, pero que también que el pecado se maneja de manera deslizante, suave. Y usando el tema del adulterio, porque yo pienso que es un tema bastante universal. Fíjate que, Julio, que el adulterio no nace de un día a otro. No es que dos personas se encuentren y dicen, vamos a ser adúlteros, ¿qué te parece? Y dice, sí, vamos. Eso no funciona así. Eso es un proceso, todo un proceso. O uno está casado o ambos están casados, se van conociendo, hay atracción, hay ojos, hay piropos. Vamos a tomar un café, que eso no tiene nada de malo. Sí, vamos a una cena, no tiene nada de malo, ¿no? O un almuerzo de compañeros de trabajo, eso no tiene nada de malo. Fíjate, Julio, que para hablar, como dicen aquí, a calzón quitado, eso no crea que solo pasa allá, como decimos nosotros, en el mundo, en la iglesia. Yo he tenido conocimiento de movimientos de pareja, de que tienen problemas y se forma el escándalo, porque va el marido a ayudar a la esposa del otro en situaciones. Yo quiero hablar contigo porque mira que y va el hombre de consejero y termina de amante. Entonces sí, ocurre, no vamos a llamar ni a la hipocresía, ni a la mendicidad, ni nada por el estilo. Es así, porque el pecado actúa, como muy bien lo pone la Escritura, como una serpiente. Por eso es que tenemos que estar alerta. Nosotros no podemos creer que somos más astutos que el pecado, nosotros tenemos que unirnos a Dios. ¿Qué tú piensas de eso, de esa habilidad? Me parece muy claro. De hecho, el Catecismo, continuando para terminar el punto, habla de que, por ejemplo, déjame ver que se me perdió, aquí, sería en vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Por ahí va la cosa. Y continúa y dice, para intentar comprender lo que es el pecado, dice el 386, ya cerrando, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Entonces, como bien comentaba Roquel, y voy a apoyarme en lo que comenté hace un rato, en la medida en que yo esté alejado de Dios, más difícil me va a hacer identificar eso que nos parece malo, ¿ah? No tiene nada de malo. Oye, vamos a ver una reunión de trabajo, vamos a hablar de trabajo, ¿no? Entonces no pasa nada. Entonces, en la medida en que yo me aleje, va a serme más difícil identificar esas cosas. Y por eso yo siempre pienso que, considero pues que la iglesia es muy sabia al darnos los mandamientos, que son tan sencillos. La lista de pecados capitales es tan sencillo. Es un tremendo, o sea, un checklist, es un checklist bien fácil. Y yo creo que en el que todos fallamos, me incluyo por supuesto, es en el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso significa que amarás a Dios sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Primero Dios. Entonces, ya ahí, muchos de los que de pronto, evidente que estamos aquí, no lo habíamos visto de esa manera. Espérate, ¿cómo así? O sea, que Dios quiere que lo ame el primero antes que a mis hijos. Sí. Porque si yo invierto ese orden, ya me va a costar. Es que no solo eso, Julio. Cuando tú inviertes el orden, tú destruyes lo que dice que amas. Correcto. Mira, ese es el punto fundamental del asunto. No se trata de un amor egoísta, de que yo soy el guapo de la película y tú tienes que amarme a mí porque yo soy el mejor. No, es que la experiencia está que cuando tú no amas a Dios primero, lo que tú dices amar lo destruye. Correcto. Mamá, papá, hijos, esposa, lo destruyes, porque al alejarte de Dios, el pecado se encarga de destruir las cosas, ¿no? Entonces, y eso es bien importante que lo tengamos presente, lo que Dios está tratando de... me gustó esa última frase porque precisamente eso es lo que nos hace pensar. Mira, Julio, yo le voy a poner el siguiente ejemplo. Miren, Julio, ¿qué te parece este ejemplo? ¿Qué dice? Mira, imagínate, Julio, ¿qué carro tú tienes? ¿Gasolina o diésel? Gasolina. Gasolina, ¿no? Imagínate que tú vas allá a la estación de combustible
Y el que despacha el combustible te dice, hey, señor Julio, ¿qué le parece si yo le echo diésel? Tú sabes que el diésel es más fuerte, más económico. Exacto. Le va a ayudar, usted vea que le va a rendir más. Y tú vienes y le haces caso y le echas diésel, ¿no? Entonces cuando el carro te empieza a fallar, ¿no? Tú vas a buscar al bombero y el bombero no está ni por ahí. Se fue, se desapareció. Entonces tú llamas al fabricante y el fabricante te va a decir, ¿quién te dijo a ti que tú tenías? ¿Tú sabías que el carro era gasolina? Sí. ¿Y por qué ya te dice? No, es que el bombero me dijo. ¿Quién te dijo que le hiciera? Tú hubieras preguntado a mí. Entonces es igual con Dios. Dios nos fabricó y nos dijo, mira, usted tiene que funcionar con gasolina. Y viene el diablo y dice, no, hombre, si usted usa diésel o agua, échale agua al tanque para que vea. Entonces, después que buscamos al bombero que nos dijo eso, ya no lo encontramos, pero que estamos el desastre, vamos a preguntarle a Dios que mire, porque mire, el carro se dañó. ¿No? Entonces, pero si yo te dije que es lo que tenías que hacer, Julio. De hecho, me estaba recordando una frase del próximo punto que tendremos que ver en el próximo programa. No sé si de pronto tú me ayudas si la conoces o la recuerdas, que el pecado tiene dos fases, ¿no? Dos facetas, dos caras. Adversio a Dios, o sea, rechazo a Dios, y conversión a las criaturas. Conversión a las criaturas, o sea, amor a las criaturas. Hermano, estoy hablando en latín. Yo hasta que me ruborizó. No, para que veas que me acordé. Me acordé. Entonces, eso me impactó tanto porque es lo que tú comentas. Ya, precisamente, al final, si yo amo a las criaturas, ¿verdad? Indirectamente estoy rechazando a Dios. O sea, en mis actos, si yo no me doy cuenta de, no, el prójimo, y el prójimo, y el prójimo, y el prójimo, y me enamoro de esa labor y de esa... Entonces, al final, estoy poniendo eso por delante. O sea, en el fondo hay un... No quiero decir rechazo en el sentido directo de que no, que yo soy ateo. No. Me refiero a que tus actos demuestran que a ti te importa más otra cosa que Dios. Eso es todo en tu comportamiento diario. Entonces, yo creo que eso nos lleva, Roquel, a darnos cuenta que para poder, para que sobreabunde la gracia, tenemos que aceptar que hay dos aspectos importantes que debemos conocer. Y uno es que tenemos una responsabilidad para con Dios. Aquí lo tengo, o sea, me explico. Yo tengo una responsabilidad para que esa fórmula se dé, para que ese programa con el que fuimos creados funcione bien, no porque lo dice la iglesia, ni no. Es que donde usted esté, sea usted budista, sea lo que sea, si usted cambia la programación, le va a ir mal, no le va a funcionar, va a sentirse incompleto, va a sentirse frustrado, se va a sentir infeliz. Entonces, no importa dónde esté, vamos a regresar a la iglesia. Entonces, en la iglesia usted tiene que darse cuenta que usted tiene una responsabilidad para con Dios. O sea, yo soy criatura, y eso me lleva a darle su espacio a Dios en mi vida todos los días. Si yo ese espacio no lo lleno, lamentablemente me voy a ir sintiendo infeliz. Y voy a ir buscando otros dioses. Voy a ir buscando el dinero, el trabajo, lo material, la belleza, me explico, me voy a desviar porque voy a perder el norte, porque estamos programados, como dice Roquel, fuimos diseñados con que tenemos que adorar a Dios. Y si lo rechazamos o lo sacamos de nuestra vida diaria, sencillamente vamos a buscar otro Dios. Eso es natural, vamos a buscar otro Dios. Esa es la primera, tenemos una responsabilidad para con Dios. Y la otra faceta que es tristemente conectada es que tenemos una dependencia con Dios. O sea, tenemos una dependencia de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Sencillamente, cuando usted tiene fuera de su vida a Dios, usted siente que este universo no tiene sentido. Usted siente que usted no tiene propósito. Comienza a buscar la felicidad y no la encuentra en ningún lado. ¿Me explico? Entonces, yo creo que el darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad para con Dios y a la vez una dependencia para con Dios, una dependencia de Dios, nos va a permitir darnos cuenta de qué está bien y qué está mal. Nos va a facilitar el discernir, que es una de las series de catequesis del Papa Francisco en los últimos días,
esa necesidad de aprender a discernir. A veces hablamos de discernimiento y pensamos nada más en lo que están pues estudiando para diáconos o sacerdotes, ¿no? O sea, no. Todos tenemos una responsabilidad de aprender a discernir. Para darle forma o amarrando pues finalmente los comentarios, yo creo que es importante resumir que definitivamente hay una responsabilidad que tenemos con Dios. Hay que encontrar esos espacios para nuestro propio bien. Y también tenemos una dependencia, o sea, el darnos cuenta de que esos espacios lo tenemos que dar porque es para nuestro beneficio, nos damos cuenta que tenemos esa dependencia, que sin Dios no somos nada. Entonces, yo creo que es importante decir que olvidar esa relación es lo que nos ayuda, esas dos facetas de esta relación nos hace que perdamos esa conexión con la realidad de qué es el pecado y su alcance. Y quiero cerrar cerrando el numeral que dice precisamente el 386, dice, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Entonces vemos que el catecismo concluye ese 386, todos lo estamos explorando un solo numeral aquí, concluye dándonos pues ese resumen. Fuera de entender esta relación que existe el mal del pecado, no puede ser desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. O sea, el pecado es un rechazo y oposición a Dios. Roquel. Hay dos preguntas, mira. Ajá. Así, eso como a tiro de cañón. Ya, la vida. Hay dos tendencias. Ajá. Que yo veo. Una es aquel que dice, estamos hablando de este mundo de pecado, él está pecando, pero él es amigo de Dios. Dios me ama. Uh-huh. Pero hay otra tendencia también, que yo digo que es más sinuosa, que es aquella en la que la gente dice, yo peco, pero yo me creo una espiritualidad. Hay gente que habla de espiritualidad con el universo. Dice, yo soy una persona espiritual, yo me uno al universo, al cosmos, medito y soy una persona espiritual, pero al final la definición de pecado la doy yo. Lo que a mí no me gusta, eso es pecado, lo que me gusta no lo es. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, que precisamente es una falla en nuestro discernimiento, que era creo que también lo que estábamos comentando hace un ratito, ¿no? O sea, nadie quiere el mal para sí ni para sus seres queridos. Empecemos por ahí. Nadie hace las cosas porque quiere pegarse un tiro en el pie ni porque quiere matar a alguien que quiere, ¿verdad? Por lo tanto, empezamos ahí. Pero definitivamente mis decisiones tendrán una calidad buena o mala dependiendo de mi preparación para tomarlas. O sea, por ejemplo, yo tengo que comprarme una casa y yo no sé nada ni de bancos, ni de hipotecas, ni de casas, ni de bienes, y la voy a tomar yo solo. Pues me explico, yo no me voy a asesorar, sencillamente yo voy porque me gustó y ahí pácata, ahí va. Entonces probablemente muy pocos de nosotros haríamos eso. Si usted tiene que tomar una decisión, lo más probable es que sea importante, lo más probable es que usted, oye, déjame hablar con fulano que se compró una casa en esa barriada, o tú sabes que déjame hablar con un banquero amigo, porque él, ¿cómo funciona eso de las hipotecas? Porque no sé, oye, y déjame ver si la parte legal de este contrato que me están dando, o sea, usted se prepara para poder tomar una decisión. O sea, usted se prepara para aprender a discernir y poder saber que lo que usted quiere es lo mejor para usted. Entonces, lo mismo pasa, Roquel, con el pecado y con nuestro día a día. O sea, si nosotros no nos acercamos a Dios, no vamos a estar preparados para discernir lo que en realidad está ocurriendo, no solo en nuestro entorno, sino en nuestra vida interior. Si usted se siente infeliz, si usted se siente triste, si usted se siente deprimido, usted se siente rechazado, usted se siente solo, la primera sugerencia es que usted se acerque a Dios para entender qué fallo usted puede estar teniendo. O sea, no es que el mundo no lo quiera a usted, ni que la gente, ni que sus hijos lo rechazan, ni que no lo toman en cuenta. Es como cuando uno felicita a alguien, Roquel, y yo le digo, oye, Roquel, te felicito.
y tú no me dices nada de vuelta y que ni siquiera me dijo gracias. Ah, usted está felicitando porque usted quiere recibir algo. O sea, cuando usted, son esas sutilezas las que hacen que al final uno se aprenda a darse cuenta de que si yo doy algo, lo estoy dando sin ningún deseo de retribución. Yo conozco un montón de gente, Roquel, que se siente mal porque dio un regalo y no le dijeron nada. O sea, se sienten pero muertos, así como que la familia no sirve. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es un problema del mundo? No, es un problema suyo. Es un problema suyo que usted necesita superar acercándose a Dios, porque casualmente lo que nos recomienda, ¿verdad?, es que humildad, ayudar a los demás, o sea, desinteresadamente, acercarme a Dios primero, orar. O sea, me explico, porque en esa reflexión es que usted va a ir entendiendo la realidad de las cosas, Roquel. Muy bien, hermanos. Ha sido un privilegio, Julio, estar contigo aquí en este programa 2000 años después con el tema del catecismo. Ya el tiempo, lamentablemente, se nos acabó y no nos queda más que decirle que nos vemos próximamente a esta misma hora por este mismo canal con otro tema interesante sobre nuestra fe. Nos vemos próximamente. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.